El Amazonas. Seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza es una imagen de selva virgen, los famosos pulmones del planeta. Pero, ¿y si esa idea, la más extendida de todas, en realidad fuera un mito? Vamos a ver que detrás de ese cliché hay una realidad muchísimo más compleja y, la verdad, mucho más interesante. Vamos a empezar por ahí, por ese gran mito, el que probablemente hemos escuchado todos alguna vez en nuestra vida. A ver, la frasecita, los pulmones del planeta. La hemos oído hasta la saciedad. La idea es que el Amazonas genera una parte gigantesca del oxígeno que respiramos. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esto? Pues aquí está la clave del asunto. Es verdad que la selva, a través de la fotosíntesis, produce una cantidad de oxígeno bestial. El tema es que también lo consume. Toda la vida que hay ahí, desde el insecto más pequeño hasta el árbol más grande, respira. Y cuando la materia orgánica se descompone, también consume oxígeno. Así que al final del día, la producción y el consumo casi se anulan. Es un sistema en equilibrio prácticamente autosuficiente. Vale, entonces, si no es el Amazonas, ¿de dónde sale la mayor parte del oxígeno que nos mantiene vivos? Pues la respuesta está en los océanos. Más de la mitad del oxígeno de la atmósfera lo genera el fitoplancton, unos organismos microscópicos que son, en realidad, los verdaderos pulmones de nuestro planeta. Y ojo, desmontar este mito no es para quitarle importancia al Amazonas, ni mucho menos, es todo lo contrario. Nos permite centrarnos en por qué es vital de verdad. Su papel increíble en la regulación del clima global, su biodiversidad que es una locura y sobre todo, algo que a menudo olvidamos, su historia como un hogar para los seres humanos. Es que la historia del Amazonas no empieza con los árboles, empieza con el río que le da nombre. Un río que es una fuerza geológica a una escala que, de verdad, cuesta hasta imaginar. Fijaos en este número, 219.000 metros cúbicos por segundo. Esa es la cantidad de agua que el Amazonas vierte al Atlántico. Para que nos hagamos una idea, es como llenar 87 piscinas olímpicas cada segundo. Esto es casi el 20% de toda el agua dulce que llega a los océanos de todo el mundo. Una barbaridad. Es que la geología de este lugar es de película. Hace millones de años, este río inmenso fluía al revés, hacia el oeste. Pero entonces, la cordillera de los Andes empezó a levantarse del suelo como una pared gigantesca, bloqueó el río, creó un mar interior enorme y, con el tiempo, inclinó el continente entero, obligando a toda esa masa de agua a darse la vuelta y buscar una nueva salida hacia el Atlántico. Y si el entorno es así de complejo y dinámico, las culturas humanas que han vivido allí durante miles de años no se quedan atrás, ni mucho menos. Para empezar a entenderlas, hay que tener clara una distinción que es fundamental, la diferencia entre exónimo y endónimo. Suena un poco técnico, pero es muy sencillo. Un exónimo es el nombre que te ponen los de fuera, que a menudo viene cargado de prejuicios, y el endónimo es el nombre que un pueblo se da a sí mismo, y esa diferencia lo es todo. Para que se entienda el poder de un exónimo, mirad este texto del siglo XVIII. Es una descripción terrible y, sobre todo, falsa. Se aplicó al pueblo que se autodenomina Uni para tacharlos de caníbales. Era una forma de deshumanizarlos y justificar la violencia contra ellos. El caso de los Yaminawa es un ejemplo perfecto. Su endónimo, Odicoin, significa gente verdadera. Pero el exónimo que se les dio fue Yaminawa, que significa la gente del hacha de hierro. ¿Se ve el problema? En lugar de definirlos por lo que son, se les define por un objeto que vieron los de fuera. Se les borra la identidad y se les pone una etiqueta. Pero la identidad no solo está en las palabras, también se escribe en el cuerpo. La rienda, por ejemplo, este tatuaje facial, es algo fascinante porque lo compartían grupos que históricamente eran enemigos. Incluso se usaba para marcar a los prisioneros de guerra, como una forma de absorber al otro, de incorporarlo a tu propia identidad. Pero todo esto, los nombres, las marcas, es solo la superficie. Si profundizamos, nos encontramos con universos de pensamiento increíblemente sofisticados, auténticas cosmologías que organizan no solo la sociedad, sino la realidad misma. Por ejemplo, para los Yaminawa, todo el universo se divide en dos grandes mitades. Roa, que es el mundo interior, el de la aldea, lo seguro, lo conocido, y Dawa, el mundo exterior, el de la selva, los enemigos, lo peligroso. Y esta división se aplica a todo, a las personas, a los animales, a los espíritus. Es una filosofía completa que les sirve para navegar por el mundo. La visión de los Unigani es también alucinante. Para ellos, el mundo no está hecho de materia inerte, sino de algo que llaman conocimiento/fuerza. Todo ser vivo, cada planta, cada animal, tiene una cantidad de esta fuerza. Para cazar un pecarí, por ejemplo, no basta con ser hábil. Tu conocimiento/fuerza tiene que ser superior al del animal. Es ver el mundo como un diálogo constante de poderes.
Y claro, esta filosofía se traduce en prácticas y rituales muy concretos. Por ejemplo, los padres suní siguen unas dietas y unos tabúes muy estrictos después del nacimiento de un hijo. Pero no lo hacen por una cuestión de salud física, sino para proteger al recién nacido, que es muy vulnerable, de las fuerzas dañinas del mundo exterior. No son creencias abstractas, son un manual de instrucciones para vivir. Y es crucial entender que estas culturas no son piezas de museo, no están congeladas en el tiempo, tienen una historia larguísima y a menudo muy violenta de contacto con el mundo exterior. Una historia de resiliencia y adaptación constante. Solo hay que echar un vistazo a esta cronología del pueblo mayoruna para entenderlo. Llevan siglos negociando su existencia, primero con los misioneros, luego con la violencia brutal del boom del caucho y ahora con los estados modernos. Cada etapa ha sido un desafío gigantesco y a cada una han tenido que adaptarse para sobrevivir. Un ejemplo brillante de esta capacidad de adaptación es la estrategia de doble residencia de los matses. Es muy inteligente. Alternan su vida entre aldeas centrales más estables y campamentos más pequeños y periféricos. Así, gestionan mejor los recursos de la selva y a la vez mantienen una cierta distancia y autonomía frente a las presiones del exterior. Esta cita, sacada de un estudio sobre los sunís, creo que captura perfectamente el gran desafío al que se enfrentan hoy. La principal preocupación de los mayores no es tanto el cambio material, sino el riesgo de que las nuevas generaciones pierdan el interés por la base de su cultura, sus conocimientos, sus historias, su fuerza ancestral. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que quizás lo cambia todo. ¿Seguimos viendo el Amazonas como una naturaleza salvaje que hay que salvar, como si fuera un jardín vacío? ¿O empezamos a verlo como lo que realmente es, un hogar, un paisaje profundamente humano, lleno de historias y moldeado por miles de años de presencia humana? Quizás solo cuando empecemos a verlo de esta segunda manera comprenderemos de verdad qué es lo que está en juego.